Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando del caso del monstruo de los Andes. Es un caso que sucedió más o menos entre los años 70 y 80, donde Pedro Alonso, quien es la persona que asesinó y ultrajó a más de 300 niñas, más o menos entre la edad de los 9 y los 12 años. Este número todavía no es definido, pero es un caso que marcó a tres países: Colombia, Ecuador y Perú. Así que ya saben, antes de comenzar, no olviden suscribirse, activar la campanita y comencemos. Pedro Alonso nació en las cordilleras de Santa Isabel, en Tolima, Colombia, el 5 de octubre de 1948. Para ese momento Colombia había acabado de pasar una época bastante violencia, había tenido una guerra civil, por lo que obviamente las consecuencias tanto sociales y económicas eran bastante notables, y más o menos en ese contexto nació Pedro Alonso. Su mamá, llamada Dora Belinda Castañeda, quien de profesión era trabajadora sexual, y también su papá, realmente no se tienen muchos datos, pero se dice que él desapareció en la época de la violencia. Pedro Alonso fue el segundo de tres hermanos. Se dice que Dora era una mujer de carácter bastante fuerte, muchas veces le imponía castigos a sus hijos físicos y psicológicos bastante violentos, y como les dije, ella ejercía la prostitución. Ellos realmente no tenían muchos recursos económicos, por lo que los 13 niños tenían que dormir en una sola cama. En esta casa tampoco habían separaciones, y las únicas separaciones que tenían eran unas cortinas, y la mamá ejercía la prostitución al lado de la cama de los niños, simplemente separados por esa cortina. Fue más o menos en ese contexto social en que Pedro Alonso creció, y ya cuando tenía 8 años su mamá lo descubrió que estaba tocando en los pechos de su hermana, por lo que la mamá obviamente le impuso un castigo físico bastante fuerte, pero además de eso también fue a un pueblo, a una parte desconocido, con la intención de abandonarlo. Sin embargo, López pudo regresar a su casa, así que su mamá, muchísimo más enfadada, volvió, lo cogió y lo dejó en un lugar muchísimo más apartado, de tal manera que López no pudiera regresar a su casa. Y de esta manera es como él empieza a vivir en las calles. Pero un día aparece un señor con la intención de darle comida y alimentación, y solamente le decía que lo acompañara a un edificio, por lo que Pedro accede, pero es ahí donde lo violan por primera vez en repetidas ocasiones. Ya para este momento Pedro le tenía mucho miedo a la gente, él sobrevivía de lo que podía en las calles, y es así como va a dar a Bogotá. Ya estando en Bogotá, una familia de estadounidenses como que realmente les da muy duro al ver el estado de Pedro, así que lo meten a una escuela para huérfanos, pero estando ahí un profesor lo viola de nuevo. Así que Pedro ya estaba como cansado de este tipo de situaciones, se roba el dinero y empieza otra vez a estar en las calles. Aquí sí quiero hacer como un paréntesis, y es que obviamente no quiero justificar lo que hizo Pedro, pero creo que sí debemos recalcar que él tuvo una vida muy dura. Pues él, para sobrevivir en las calles, empezó a robar las casas y también se especializó en robar autos, hasta que finalmente la policía lo atrapó y le dieron unos años de cárcel. Pero él, estando en la cárcel, vuelve a sufrir de violación por parte de 4 internos, y es ahí donde Pedro, en lugar de denunciar, se queda callado, pero empieza a vengarse de cada uno de los internos que lo habían violado. Pero las autoridades, al darse cuenta de esto, dijeron que Pedro lo había hecho por defensa propia, y le aumentaron solamente 2 años de cárcel. Pero es aquí donde los expertos afirman que la mente criminal de Pedro cambió, pues decidió ya no ser víctima, sino ser victimario. Después de salir de la cárcel, él se dio cuenta que no podía relacionarse bien con las mujeres, así que este accedió a las revistas pornográficas, pero esto no le satisfacía por completo, ya que su deseo sexual estaba ligado a la sed de venganza y el odio. Es decir, que para Pedro todas sus desgracias habían comenzado desde que su mamá lo maltrataba. No se sabe la fecha exacta con la que Pedro empezó a asesinar niñas, pero se dice que después de la cárcel este empezó a acusar y a ultrajar a niñas indígenas, porque él sabía que las autoridades no le iban a prestar mucha atención a estos crímenes. Así que para el año 1978 ya había violado al menos a 100 niñas en Perú. Su modus operandi era secuestrar a niñas indígenas, de las que generalmente buscaba en los mercados. De hecho, un día Pedro fue capturado por unas personas que se dieron cuenta que Pedro intentaba llevarse a una niña, así que lo que hicieron fue torturarlo, lo enterraron hasta el cuello y en la cabeza le esparcieron miel para que los animales empezaran a comérselo.
pero es ahí donde pasa un misionero, los convence que esa no era la manera de hacer justicia y que se la entregaran a las autoridades, que ella misma iba a ser la encargada de transportarlo hasta la frontera y entregarlo a las autoridades. Así que la gente accedió a esto, pero después se dieron cuenta que ella no lo había entregado a la policía, sino que simplemente lo había dejado huir. Pedro años más tarde dijo que no había asesinado a esta misionera, no porque lo había ayudado, sino porque dijo que no era como atractiva físicamente para él. Así que para este momento Pedro seguía viajando tranquilamente por todo Colombia y Ecuador, obviamente cometiendo crímenes, y para nadie era un secreto que estaban desapareciendo muchas niñas. Pero las autoridades no sabían por qué, no sabían a qué atribuírselo, decían que eran crímenes tal vez de esclavitud sexual, trata de blancas, también inculparon mucho a las guerrillas. Pero hasta que finalmente en una inundación repentina en abril del año 1980, cerca de Ambato, Ecuador, reveló los cuerpos de 4 niñas que habían desaparecido. Como les digo, hasta ese momento no tenían como ninguna pista, pero unos días después Pedro fue de nuevo capturado por la población, ya que intentaba llevarse a una niña del mercado. Así que las autoridades se lo llevaron con el fin de que éste confesara sus crímenes, pero este siempre los negó. Lo que hicieron los investigadores fue utilizar una técnica nueva porque sabían que Pedro estaba involucrado en estos crímenes, pero él está reacio a confesar. Y lo que hicieron fue disfrazar al detective Pastor González de prisionero para que se hiciera pasar de violador y así ganar la confianza de Pedro. Este estuvo recluido en este centro durante 27 días tratándose de hacer amigo de Pedro. Él decía que tenía mucho miedo de que él lo estrangulara en las noches, pero finalmente se ganó la confianza y es ahí donde le empieza a contar todos los crímenes. Dice Pastor González que cuando empezaron a intercambiarse historias, él no pudo aguantar de todo lo que le estaba contando Pedro, así que empezó a gritar para que lo sacaran de la cárcel. Pero obviamente después de esto tuvo que confesar y las autoridades no sabían si era cierto lo que estaban escuchando porque eran historias realmente sádicas, hasta que finalmente Pedro lo llevó donde estaban ubicados 53 de sus víctimas, que estaban en las provincias de Mandihuahua, Cotopaxi, Pichincha y otras provincias. Pero además también confesó que podía estimar mínimo 110 niñas en Ecuador, unas 100 en Colombia y más de 100 en Perú. Además también confesó que le gustaban mucho más las niñas de Ecuador porque decían que eran más inocentes y más amables a diferencia de las colombianas. Aunque las autoridades estiman que fueron más o menos 350 niñas, pero no se les sentenció porque decían que los juicios en Colombia y Perú salían demasiado costosos. Finalmente, el 31 de julio del año 1981, a sus 33 años de edad, Pedro fue sentenciado a 16 años de edad por 110 niñas, porque en ese momento la máxima pena era de 16 años en Ecuador. También lo llevaron a aislamiento porque los padres de las víctimas habían recaudado $25.000 para recompensa a la persona o el guardia que matara a Pedro Alonso. Después de 12 años, un periodista canadiense pide la solicitud para hacerle una entrevista a Pedro, que finalmente la consiguió y fue la única persona que logró fotografiarlo estando Pedro en la cárcel. Pero cuando va a visitarlo le da la mano para saludarlo. Pedro saca de una vez la mano de la celda y lo empieza a apretar así de una manera tan fuerte que la mano del periodista estaba quedando pues ya morada. Así que Pedro lo suelta de una y dice que no le va a hacer daño y que va a acceder a hacer la entrevista, pero con la condición de que la hija del director de la cárcel entrara con él y que le dejara tocar las manos porque él no había tocado a una mujer durante mucho tiempo. En la celda solo se encontraban Pedro, el periodista, y la mujer, mientras que los guardias estaban afuera de la celda apuntando a Pedro. Cuando él terminó de tocar las manos a la mujer, él dijo que no iba a hacer nada, que se relajaran, que simplemente iba a contar su historia. Dijo que él tenía el hábito de secuestrar y mataba a 2 o 3 niñas por semana todos los meses durante 3 años seguidos. Su modus operandi siempre fue el mismo, tenía preferencia por las niñas que tenían una cara inocente y también que buscaba siempre en los mercados, que no le gustaban las niñas de los turistas porque los papás estaban muy pendientes de ellas. López
hacía su trabajo de investigación durante 2 o 3 días para finalmente encontrar como el momento perfecto que las niñas estuvieran solas y poderlas engañar. Les daba algo para ganar su confianza y luego les prometía otro regalo para que las niñas accedieran a ir voluntariamente. Y es así como las llevaba a un sitio aislado donde ya tenía listas las tumbas e incluso ya habían víctimas anteriores. Él tenía un ritual bastante extraño, pues en las noches él nunca les hacía daño, sino que simplemente se quedaba dormido con las niñas y las trataba muy amorosamente. Pero todo cambiaba al amanecer, pues abusaba sexualmente de ellas y las estrangulaba. Solo lo hacía cuando el sol saliera por completo y solo era bueno placentero para él si podía ver los ojos de las niñas cuando ellas morían. Confesó que las niñas tardaban un promedio entre 10 y 15 minutos antes de morir, pero se describe como una persona bondadosa porque le colocaba un espejo debajo de la nariz para ver o verificar si las niñas estaban realmente muertas. Él esperaba un tiempo para luego cortar las muñecas y la garganta y finalmente enterrarlas. Pero decía que en muy pocas ocasiones las niñas quedaban vivas, pero de nuevo hacía como todo su proceso de estrangulación, el espejo, las muñecas y la garganta. Cuando se aseguraba que las niñas estuvieran muertas, las enterraba de 3 en 3 o hasta que la tumba estuviera totalmente llena. Después de eso, él practicaba la necrofilia con los cuerpos, también empezaba a jugar con los cuerpos de las niñas, las sentaba en sus piernas, tomaba el té y cualquier otro tipo de juego que se les ocurra, y simplemente decía que ya las cambiaba cuando los cuerpos estaban demasiado duros y no se podían mover porque ya le aburría para Pedro, así que él salía a buscar una nueva víctima. Ya cuando estaba terminando la entrevista dijo que él nunca iba a dejar de matar, pero que tenía miedo porque tenía una orden de captura en Colombia y en Perú. Finalmente Pedro fue liberado en el año de 1994, el 31 de agosto a medianoche. 4 guardias lo sacaron de la celda número 29 del penal y lo pusieron en un carro de policía para extraditarlo a Colombia. Lo hicieron así porque para este momento todavía estaba vigente la recompensa de $25.000, así que obviamente tenía que cuidar la integridad de Pedro, es una obligación del Estado, pero finalmente cuando llegaron a la frontera con Colombia no lo entregaron a las autoridades, sino que otra vez lo dejaron huir. Una semana después, Pedro fue de nuevo aprendido por las autoridades ecuatorianas porque estaba en su país, donde finalmente ya la población se había dado cuenta de que no habían dejado una sola vez a Pedro, sino 2 veces en libertad, y ya se lo entregaron a las autoridades colombianas y lo culparon del único asesinato que podían culpar en el año de 1995, y Pedro fue considerado no apto para ser juzgado como una persona con sus facultades mentales normales y lo metieron a un asilo para recibir atención psiquiátrica. 3 años después, en el año de 1998, Pedro fue declarado cuerdo, es decir, que ya podía salir, además de que el asilo no tenía dinero para mantener a Pedro, así que le impuso una multa de $50.000 y lo pagó, no sé cómo, pero lo pagó, y es así como él sale de nuevo a la libertad. La última pista que se tiene es de un crimen que sucedió en el año 2002 en Colombia, pero no se sabe qué pasó con él. Llegamos al final de este caso. Personalmente creo que sí es un caso bastante impactante, así que déjenmelo saber qué piensan en los comentarios, no olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en un próximo video.